Ayer martes nos dimos un golpe de realidad y la realidad no solo pasa por el desafío secesionista de Cataluña o lo bien que nos ha ido en el turismo en Mérida y en el resto de la comunidad autónoma durante este puente del Pilar. La realidad pasa también por uno de los temas que vamos a tratar en este picote que nos deja espacio a la reflexión. 330.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza en Extremadura, lo que supone el 35,8% de la población total de la región, por encima de la media española y muy por encima de la europea. En la mayoría de las ocasiones fijamos nuestra atención en temas de relevada trascendencia para el Estado, que está bien, pero no debemos olvidarnos de la otra realidad, esa que se encuentra en las familias y en los hogares de nuestros semejantes. A ellos que también les importa lo que pasa a su alrededor, pero que su principal preocupación la constituyen su día a día. A ellos vamos a dedicar nuestro espacio, porque a veces la realidad supera la ficción, sea catalana o no. Bienvenidos a esta edición número 656 de La Picota, un espacio en el que tratamos de darnos diariamente un baño de realidad. Y para ello contamos con nuestros picoteros de los miércoles. Hoy están con nosotros Domingo. ¿Cómo está, Hidalgo? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Paz y bien a todos. Antonio Vélez, ¿cómo estás? Pues muy contento. ¿Ha llovido? Llueve. Porque llueve. Llueve. Y eso es una magnífica noticia. Como para decía esta Serrat, región. tan vituperado, tan criminalizado ahora por algunos descabezados. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve. Bueno. Juan Viera, ¿cómo estás? Una tontería. Buenamente, no tan poético como Antonio, pero muy bien. Bueno, llueve y tanto ha llovido que no sé si os habéis fijado en las redes sociales de esta casa, de esta cadena, que incluso en algunas localidades como en Almendralejo brota de las alcantarillas vino en la Plaza Espronceda, en pleno centro de Almendralejo, brotando ayer al mediodía a las 12:30. Claro, que estaría en el alcantarillado, pero es una cosa que no se sabe muy bien cómo ha pasado, porque ciertamente no hay en el casco urbano bodegas. Han limpiado los invernales y todo lo demás, y ha sido una noticia espectacular en Almendralejo. Pues entonces, como están limpios los invernales, pues lo que tiene que salir es el vino. Tendrá alcance nacional, porque Almendralejo se prestan muy bien a esos temas, como aquellos que ofrecieron ir al sol en una nave y le dijo el responsable de la NASA, pero ¿cómo va a decir usted esa barbaridad? Se derretiría, dice, siempre como que vamos ahí de día. Bueno, pues con sentido del humor también tratamos de iniciar esta edición y vamos a ello, porque vamos a comenzar como siempre por la crónica local. Y es que ayer conocimos que Izquierda Unida Mérida ha registrado una propuesta al Pleno del Ayuntamiento de la capital extremeña para llevar a efecto la creación del Consejo de Participación Ciudadana contemplado en la Ley del Estatuto de Capitalidad de Mérida. El objetivo de la propuesta es crear un espacio que abra a la participación ciudadana la aplicación del Estatuto de la Ciudad para sumar las aportaciones que a este respecto pudieran surgir de los representantes de las distintas organizaciones y movimientos sociales de la ciudad de Mérida. Para ello, la proposición contemplaba que este Consejo se regule a través de una ordenanza municipal que deberá ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento. Y de esto sabe bastante Antonio Vélez, que además, por cierto, en el programa del SIEX se llevaba incluido, ¿no?, en esta legislatura. En el programa electoral socialista. Exacto, sí. Y va incluido la constitución del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y en el que, lógicamente, cuestiones que han tenido una serie de diatribas y de diferencias de criterio importantes, como el caso de los kioscos de la plaza, el mercado Calatrava, otros asuntos, podían haber tenido un ámbito de discusión de cara al interés, a la funcionalidad de la ciudad en ese ámbito. En fin, yo personalmente creo que se tenía que urgir ese tema. Y en dos vertientes quiero yo seguir con esta cuestión. Me parece porque la creación de conciencia ciudadana es importante y eso se consigue con la participación. Muchas cuestiones de las que ocurren en Cataluña, valga la hijuela rápida, es porque se crea una formación, una serie de elementos educativos que han divergido, que han cambiado el viejo concepto que nosotros teníamos de la gran patria española, entre comillas. En consecuencia, aquí ocurre lo mismo. La participación ciudadana, la creación de sociedad civil es muy importante,
porque hay muchas cuestiones que no se explican porque quizás la ciudadanía ha vivido un poco alejada del poder, quizás porque también el poder ha aplicado el viejo dicho aquel del absolutismo, del despotismo ilustrado todo para el pueblo, pero sin el pueblo, con lo cual cualquier cosa de ese tipo hay que ponerla en funcionalidad social, de carácter participativo. Pero quiero plantear en términos, porque sabe más el diablo por viejo que por diablo, en términos retrospectivos quiero recordar una cuestión. Hay un momento, y lo sabe Domingo, que estaba en la corporación, cuando en otros momentos, en la década de los 80, principios de los 90, en las que se crearon, se entendió claro ese mandato social, o esa intención social, o ese deseo de confluir socialmente el concejo, el representante de la ciudadanía, los concejales, de esa intención. Y se crearon centros sociales en todas las barriadas buscando esa vía, y se crearon casas de cultura en dos áreas importantes, en la antigua y en Nueva Ciudad, y otra de menos rango en la zona sur, y otras de rango también de tipo vecinal en la antigua. Pero todas las barriadas, en orden un poco a su estructura poblacional, tenían elementos de encuentro, elementos de convivencia, elementos de generación de cultura social, de encuentro social, foros sociales de encuentro, si se me apura, siendo un poco grandilocuente. Eso se produjo y estuvo ahí. Curiosamente, quienes hoy provocan esta cuestión Izquierda Unida, de lo que yo tengo una cierta reserva de opinión, no voy a recordar lo que me decía mi padre, que no se hacía, pero bueno, reservas de opinión. Si llega al caso lo puedo contar también, pero reservas de opinión, ¿en qué medida? Hombre, nosotros en el 95, el año 95, el centro izquierda tenía 15 concejales y gobernó la derecha, con Pedro Acedo, con 10. Bueno, pues eso queda ahí. Es decir, quiero decir que Izquierda Unida, a alguien que estaba, a algunos que estábamos con la vocación social de articular una ciudad, en todos los aspectos, en la participación, en la universidad, en las obras públicas, se nos arrojó al llanto y crujir de dientes, a las tinieblas, valga la expresión figurada. Y en consecuencia, pues seguramente es una posición muy oportunista de Izquierda Unida. Bienvenida sea, pero también quiero decir que en el programa electoral del PSOE está, y sí es, lo ha recordado en algunas ocasiones, últimamente hace no mucho tiempo. Pero vuelvo al hilo. A mí me parece importante que ese hecho se reactive. Bien entendido que hay otros momentos históricos en que la vocación social está muy clara, demostrable. Vale. Domingo, ¿qué opinas de la puesta en marcha de este Consejo de Participación Ciudadana? Se supone, y está llegando, bueno, lo tenemos a nivel local claramente, que hay democracia, ¿no? El sistema democrático. Yo lo pongo ya bastante en duda que lo esté habiendo en otros niveles, ya sea, estoy hablando concretamente de lo que está ocurriendo, el golpe de Estado. Has empezado tu editorial con golpe de realidad. No sé, el golpe de Estado lo seguimos teniendo. Pero vamos a ceñirnos aquí. Hay que reconocer que estamos ya en 2017 y hay determinadas ideologías que no acaban de comprender que el muro de Berlín fue derribado y que la Unión Soviética ya no existe. Y que las plataformas, el asociacionismo, está muy bien para los tiempos que corren, pero para hacerlo conforme los tiempos que estamos. Ahora, eso de la participación ciudadana son tácticas muy antiguas que se solían hacer en sistemas no democráticos, como era el régimen franquista, pero no podemos intentar implantar lo que era la forma de participación ciudadana en un sistema totalitario cuando aquí ya no es necesario. Hablo a nivel local. Vamos a ver. ¿Quién representa al pueblo de Mérida? Sus concejales, la alcaldía y sus concejales. ¿Está representado el pueblo de Mérida en el ayuntamiento? Teóricamente sí. ¿Qué es lo que sucede? Que Mérida parece que está entre tinieblas. Los concejales tienen que hacerse oír, que haya una oposición que reclame 1500 cosas el día a día del ciudadano. ¿Por qué? Porque, insisto, hay ideologías que están todavía antes de la caída del muro de Berlín,
Entonces quieren topar lo que no son capaces de conseguir mediante el voto libre y secreto de los ciudadanos, quieren influir en la sociedad sin tener una representatividad. El paralelo que está ocurriendo con las manifestaciones que está habiendo estos días, con las huelgas generales esas impulsadas y obligadas y fruto de la imposición, en este caso de la sedición regional de Cataluña. Hablar de temas municipales, ojalá, y a mí me encantaría, y públicamente te lo digo, mi querido moderador, que habláramos de temas municipales en Mérida, pero no de si Izquierda Unida quiere crear participación ciudadana o no. A mí me gustaría que se hablasen de temas locales que estamos sufriendo, porque Mérida está en la más absoluta de las tinieblas por la noche. Yo no me canso de decir que Mérida está muy mal iluminada, que Mérida por la noche es un peligro, que los peatones no podemos ir por Mérida. Y voy a poner un ejemplo sin perjuicio de si hay una segunda oportunidad, decirlo. Y esto parece que ni les llama la atención al alcalde, ni le llama la atención a los concejales, porque cualquier concejal de oposición tendrá que darse una vuelta por Mérida, por todas las zonas de Mérida, y compruebe cómo está de mal iluminado Mérida. Pero es que a más. Ayer llovió, después de muchos meses, y a Dios gracias, en Mérida. Bueno, yo no sé qué pasa con el apagado de las luces por la mañana, que antes, quiero recordar que se hacía por no automáticamente, cuando se terminaba la luz, se quitaba, la luz natural venía, se apagaban las luces automáticamente. Ahora parece ser que no. Célula fotovoltaica. Correcto, pues eso ya no, porque ayer, lloviendo, que estaba Mérida a oscuras a las 8:15 de la mañana, se apagaron todas las luces. Y un gravísimo problema para los conductores y además un gravísimo problema sobre todo para los peatones. Y yo desde aquí lo lanzo. Qué mal están señalizados los pasos de cebra en esta ciudad, en la que un peatón que quiera cruzar por los bodegones o por cualquiera de los miles de sitios que hay y se encuentra que puede ser atropellado porque los conductores, hay unos reflejos y unas cosas que no se ven a los peatones. Y todo porque es tan difícil es hacer unos pasos de peatones, unos pasos de cebra que no resbalen y que sean reflectantes. Insisto, Mérida está muy mal iluminada. Yo todavía no he visto a ningún concejal de la oposición, de gobierno desde luego que no lo vamos a oír, pero de la oposición que denuncie y que haga un estudio, no un estudio de nada, sino simplemente que se dé una vuelta por Mérida de noche y haga una especie de resumen o de guión, o se lo vamos a tener que hacer desde aquí también. ¿Hasta ese punto puede llegar la vagancia de los concejales? He dicho células fotovoltaicas, no, células fotosensibles, que son las que cuando viene la luz efectivamente... Alguno me echará la bronca por decir estas cosas. Por cierto, este verano también ha sucedido, pero eso también es cierto que depende de la empresa concesionaria. Eso me da igual. El ayuntamiento tiene que fiscalizar y exigir. Que se ha producido el cambio un poco de luz que se produjo a mediados de septiembre aproximadamente y tal, y eran las 9 de la tarde, ya noche, y no estaba encendida ninguna luz en Mérida. Desastre absoluto. Sí, y ahí el alcalde tiene que tomar medidas de una santa vez, porque los concejales no la toman, por lo menos el alcalde que se preocupe porque los emeritenses y los que no son de Mérida puedan ir andando tranquilamente por la calle. Es un peligro. Y ya termino. Y perdón por haberme dado este enganche, y a mis queridos contertulios les pido solamente 30 segundos. Yo desde aquí, el portal del ayuntamiento tiene por internet la posibilidad de contactar con el ayuntamiento y poner, vamos a llamarle, las sugerencias o quejas. Vamos a enviárselo al ayuntamiento, vamos a enviárselo para que, por ejemplo, en el tema de la luz, como puede haber otros tantos, por lo menos que se sepa. Juan, sobre el tema de la participación ciudadana. Sí, bueno, yo creo que es algo que están desarrollando los ayuntamientos y en este caso concreto, de acuerdo a la ley del Estatuto de Capitalidad, parece ser que es una exigencia, ¿no? Y es importante que haya una representación directa de los movimientos y las organizaciones sociales en la localidad, no solamente en Mérida, sino en otras localidades, ¿no? Porque por norma general el poder siempre tiene reserva, presenta reserva a este tipo de participación,
y en cierta medida, por lo que conozco de otras localidades, cuando hay consejos de participación en donde hay representaciones de asociaciones vecinales o asociaciones de otro tipo y tal, siempre se procura que sean los representantes de alguna manera que tienen cierta simpatía con quien gobierna el ayuntamiento, ¿no? Yo creo que en definitiva es importante que haya una participación de las diferentes organizaciones y movimientos sociales, que se opine sobre cuestiones, y creo que todos los partidos políticos, todos, no solamente en el caso concreto Izquierda Unida, sino por lo que veo en otras localidades también, el PP, el PSOE, estando en oposición y tal, exigen consejos de participación ciudadana para intervenir en cuestiones municipales, por un motivo u por otro. Yo creo que es un elemento importante de la democratización, de la municipalización de los diferentes pueblos, en este caso de Extremadura, ¿no? Por cierto, nota anecdótica, antes de entrar en nuestro siguiente tema. Sabéis que en Mérida Ayuntamiento se celebran bodas civiles. Pues nos ha llegado un balance del año de bodas que se ha celebrado en el consistorio de la capital extremeña. 52 enlaces se han producido en el ayuntamiento, de los cuales el 60% se ha celebrado fuera de las dependencias municipales y el 40% en el salón de plenos del ayuntamiento. Hay que decir que de estos 52 enlaces, el mes que más bodas se han producido ha sido en el mes de septiembre, con 15, y el día en el que más bodas han celebrado han sido el 30 de junio, 7. 30 de junio. 30, ahí tuvieron trabajo los concejales, los señores de Edile, ¿eh? 30 de junio, 7 bodas. Datos curiosos, el 10 de las 52 parejas que se casaron o contrayeron matrimonio son del mismo sexo y 4 parejas son de fuera de Mérida y eligieron la ciudad para casarse. Pero vamos ya a otro asunto, vamos a hablar precisamente de un informe al que tuvimos acceso ayer y que se presentó en la Asamblea de Extremadura. 330.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza en Extremadura, según un informe realizado en el año 2016 por la Red Europea de Lucha contra la Exclusión Social en el Estado español, lo que supone un 35,8% de la población total de la región. Este estudio fue presentado ayer martes, como hemos dicho, en un acto celebrado en la Asamblea de Extremadura con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Según este informe, que mide la tasa AROPE, la región tiene la tercera tasa de población de riesgo de pobreza o exclusión social más elevada de todas las comunidades autónomas, superior a la media nacional en 7,9 puntos y también superior en 1,4 puntos porcentuales desde 2015. Se ha incrementado. Con respecto a España, de este informe se desprende que en el país la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión social es del 27,9% de la población total, lo que corresponde a casi 13 millones de personas, mientras que en la Unión Europea es del 23%, es decir, 119 millones de personas. Además, el estudio en Extremadura indica también que existe un nuevo pobre que hace cola en el supermercado, y no solo es el que pide en la calle, es decir, que no supera el umbral de pobreza pese a tener un trabajo. Este tipo ha pasado del 14,8% en 2015 al 14,1% en 2016, ha bajado. Asimismo, las personas adultas jóvenes son las que tienen la tasa AROPE más alta con un 37,6%, seguido por la infancia con un 31,7%. Por otro lado, se señala que un 2,1% de la población española sufre los 3 factores que integran el indicador europeo AROPE, que son el desempleo, la pobreza y la carencia o privación material severa, porcentaje que conforman 1 millón de personas en nuestro país, es decir, que están en la peor situación económica y social posible. Juan, yo no sé si tenías acceso a estos datos o lo conocías. No los conocía, pero vamos, que de alguna manera la situación que se nos presenta a nivel regional pues es una situación bastante
bastante mala en cuanto a que el 35,8% de la población está en riesgo de pobreza, unas 330.000 personas. Se supone que el riesgo de pobreza viene determinado por lo que es el umbral de la pobreza, y el umbral de la pobreza se refiere a los ingresos que tienen esas unidades familiares, en total, de toda la unidad familiar, que en el caso concreto del año 2017 son 8.200 euros aproximadamente al año, lo cual quiere decir que lógicamente la situación es bastante mala, ¿no? Cuando hay unas 330.000 personas cuyos ingresos no llegan a los 8.200 euros al año, teniendo en cuenta que esos 8.200 euros es la mediana de la renta disponible de los hogares españoles, que el 60% de la mediana de la renta disponible de los hogares españoles, que la renta disponible para el año 2017 era de 12.700 euros aproximadamente, lo cual quiere decir que habrá que tomar por parte de las autoridades pertinentes, en este caso de la dirección política de la Junta de Extremadura, habrá que tomar medidas y políticas que traten de evitar, superar esta situación que tenemos en la región. ¿Cómo se supera la cuestión? Pues lógicamente habrá que hacer otro tipo de políticas, no solamente aumentar las políticas de protección social, que son importantes, sino también hacer políticas que cambien el modelo productivo, que en los pueblos se genere riqueza y se genere empleo. Yo, por poner casos concretos que dan origen a esta situación, supongo que esto es ya del año 2016, sí, los datos son del año 2016, pero ahora recientemente la situación que se da en muchas localidades en cuanto al desempleo es catastrófica, puesto que la sequía ha producido una reducción del 50 o el 60% de las cosechas de uva y de aceituna. Ha disminuido de una manera muy importante lo que es la renta agraria de los agricultores, y al mismo tiempo se han perdido muchos jornales. Hay algunas organizaciones agrarias que hablan de que se han perdido entre la vendimia y la aceituna, más de 400.000 jornales. Entonces, lógicamente, habrá que tomar algunas medidas para tratar de compensar esto. Y eso, que es una cuestión coyuntural, se habrá de acompañar de medidas de política más sistemáticas y más estructurales, ¿no?, que nos saquen de esta situación. En fin, seguiremos hablando. Seguiremos hablando. Domingo, ¿qué opinión te merecen estos datos? Bueno, me parece que no lleva razón esos gastos, son imposibles. O sea, si resulta que en la región extremeña más de la tercera parte están en riesgo de pobreza, yo no me lo creo, porque solamente hay que salir a la calle. Y si en algo se ha caracterizado 2016, no es precisamente lo que está diciendo este informe. Porque este informe, ¿qué toma en consideración? ¿Qué parámetros? ¿Qué medidas? ¿En qué lo motiva? Queda esto seco, totalmente seco. Me explico. Vamos a ver. Año 2016 y lo que llevamos de 17, pero nos vamos al 16. ¿Se ha incrementado la venta de viviendas? Sí. ¿Se ha incrementado el consumo y la compra en los supermercados, en las grandes superficies o las medianas, tipo Mercadona, tipo Aldi? ¿Se ha incrementado? Sí. ¿Ha disminuido el número de desempleados? Sí. ¿Ha aumentado el número de afiliaciones a la Seguridad Social? Sí. ¿Ha habido mayor consumo eléctrico? Sí. ¿Ha habido mayor venta de coches, no ya de segunda mano, sino de primera mano? Sí. ¿Ha aumentado el número de hipotecas? Sí. ¿Ha aumentado el número de crédito al consumo?
También. Entonces, ¿en qué se basan esta gente? ¿Ha aumentado el número de personas que se ha tomado días de vacaciones y se han ido a la playa o han tomado días de vacaciones? Sí. ¿Ha sido un éxito el Festival del Teatro Romano de Mérida? ¿Festival de Teatro Clásico? Sí. ¿Se han visto las terrazas, se han visto los establecimientos hoteleros desbordados? También. Entonces, ¿qué nos están contando esta gente? Yo lo digo con todo los respetos. ¿Qué nos están contando? ¿Por qué? Se nos está diciendo ¿qué tipo de economía? Porque ¿han tomado en cuenta lo que se llama la economía sumergida? ¿La han tomado en cuenta? Esos parámetros de economía sumergida que están ahí. ¿Dónde está la miseria en los pueblos? ¿Es cierto que a veces empresarios agrícolas quieren contratar a trabajadores para las labores agrícolas y a lo mejor no encuentran trabajadores? Preguntemos por ahí. O vamos allá a lo oficialista. Después, hombre, economía. Estamos en economía de escala. La gente vive a lo mejor con sueldos de 900 euros al mes, pero si viven 4 personas en una misma vivienda, una familia, padre, madre, hijos, con 900 euros al mes cada uno o 600 al mes cada uno, alrededor de 3.000 euros al mes en esa familia se puede tirar. Y sin embargo, según estos estudios, pueden estar todos en el nivel de pobreza. Yo creo que hay asociaciones, hay instituciones que viven para y de las subvenciones que tienen que justificar su trabajo y yo lo entiendo. No sé si esta es una de ellas, no lo sé, pero yo entiendo que hay que justificar los trabajos para poder seguir percibiendo las ayudas públicas. Antonio. Bueno, esto es tozudo porque las referencias domingo son las que son. Efectivamente, hay una parte importante de la historia que en el mundo rural profundo, muy envejecido por cierto, a veces es la razón por lo que no hay tanta mano de obra, o porque funcionan muchos pueblos como dormitorios de ciudades más potentes cercanas, y es posible que haya economía sumergida también, pero lógicamente no la economía sumergida que hay, por ejemplo, en la comunidad levantina o en la catalana. Sí, y es verdad también, como elemento amortiguador, que en el mundo rural los elementos de economías complementarias implican menos ratios de gasto en transporte público, en consumo extra básico, en diversión, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay una serie de economías complementarias que van desde las gallinas de un huerto hasta los vinos de pitarra, por decir una tontería. Quiero decir que hay un elemento de menor consumo e incluso ahorro en los bancos, incluso en el ahorro, porque Extremadura siempre ha sido excedentaria en el ahorro. Extremadura ha querido siempre, en base a sus ratios de PIB, de Producto Interior Bruto, ahorro. Pero no es menos cierto que en los elementos referenciales, en el conjunto, el Producto Interior Bruto de Extremadura es el que es, 16.000, 17.000 millones de euros, 18.000 millones de euros, y la renta, el PIB per cápita son 16.000 euros. Esa es la realidad. Lo cual no significa que en el mundo rural no pueda haber calidad de vida, pero sobre la base de unos consumos muy primarios en algunos casos y de poco consumo general en elementos que son más convencionales de la sociedad organizada. También es verdad que hay otras cuestiones, salarios bajos, que hay el régimen especial de la seguridad social, y claro, a partir de ahí se establecen las comparativas. Es decir, aquí tenemos un problema grave que es que hay que meter el codo y pensar en opciones. ¿Opciones de qué tipo? Opciones económicas. Es decir, es evidente que tener 20.000 hectáreas para producir arroz con un gasto de 30.000 metros cúbicos reales por hectárea es una salvajada. El delta de Tortosa, el delta del Ebro, tiene 300 y pico kilómetros cuadrados. El delta del Nilo tiene 24.000, más que la provincia de Guadalajara entera, 24.000. Allí cultivar el arroz es más fácil, porque son zonas inundadas. Aquí cultivar el arroz en terrenos percolables, en terrenos muy filtrables, con ratios reales, de 23.000 metros cúbicos, para producir 7.000 kilos de arroz, es una barbaridad. Porque esos excedentes del agua embalsada podía ir a otros elementos, podía ir a frutales, pero para eso necesita también un sistema de propiedad que hoy está basado básicamente en el sistema de la desamortización, fundamentalmente en la civil. Y eso crea problemas, claro. Por ejemplo,
Algo que yo comento aquí, a mí personalmente me parece, y en mi experiencia como director general al respecto, me parece que regar tierra de barro es menos prioritario que hacer riegos de apoyo a los cultivos leñosos como el olivar, del Campo Arayuelo, de la zona de Montanche, de Gata, de Urdes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque si 260.000 hectáreas de olivar que hay en Extremadura, 260.000, tuvieran un riego de apoyo con 1.500 metros cúbicos por hectárea de apoyo con goteo, eso implicaría multiplicar por 5 el potencial productivo. Significaría crear 10.000 puestos de trabajo sobre los convencionales actuales del sistema de secano y provocaría al mismo tiempo un montante mucho mayor en relación con la transformación. Es decir, tú no puedes fiar todo un sistema regable a cultivos herbáceos para producir 10 o 12.000 kilos de maíz, porque estamos actuando como una colonia interior de los sistemas globales. Y no estamos creando valores añadidos en el sistema de más rendimiento, como han hecho en Lérida y han hecho otros sitios. ¿Qué pasa? Claro, entonces hay una comparativa. Aquí Extremadura echó mucha mano de obra fuera, y Murcia y Andalucía, y Castilla, y las Castillas. Y crearon, y tenemos 42.000 metros cuadrados y 1 millón de habitantes envejecidos. Cataluña, por el apoyo del Estado, hijuela, olimpiada regalada, como elemento ahora de bandera, la comparativa, que es obligada, las comparaciones son odiosas, pero Cataluña se ha situado sobre 7,5 millones de habitantes, un territorio de 30.000 kilómetros cuadrados. Eso es inviable. Y han estado, mientras han tenido mano de obra barata de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, estupendo. Ahora tienen, que se sepa también en la comparativa, que se sepa, tienen 600.000 islamistas. Un 8% de la población. Sí, señor. Y eso es una tragedia. Es decir, y eso lo sabe, y eso lo tiene que saber la gente. Más votos que tiene el PP o que el PSC juntos. Eso es una historia que está ahí. ¿Qué ha pasado aquí? Pues seguramente hay que plantear a vías de sociedades sostenibles. Y a lo mejor hacen falta fábricas de coche aquí. O que y luego hablaré cuando hablemos de Cataluña de esa otra historia. Estamos hablando de Extremadura. ¿no, Eso. Antonio? Volviendo al hilo. Volviendo al hilo. No, Vamos a dejar Cataluña para después. Para los últimos asaltos. Perdonadme, he hecho esa comparativa para que sepamos por qué hemos sido nosotros unos desgraciados y los otros han sido unos poderosos. Sí. No estoy de acuerdo. Tú me contestas ahora. Y vuelvo al hilo. Yo no creo que haya que regar tierra de barro por encima del Campo Arayuelo o por encima de otros espacios. De ninguna manera, entre otras cuestiones, porque el reglamento de la denominación de origen tribal Guadiana establece en blanco 110 quintales métricos por hectárea, 11.000 kilos, 7.000 litros de vino y en tinto 100 quintales métricos por hectárea. La denominación de origen. Si un cultivo xerófilo, como es la vid, una rosácea de tipo invasiva y captadora de agua en los niveles más... Tú eso lo pones ante el mercado internacional y tú riegas la viña y estás muerto. Pues entonces, ¿qué vas a crear? El mismo volumen de mosto que cuando destilaban los Domés, los Terry y los González bien al Mentraleo. ¿Qué quiere hacer? ¿Cayetana? 3.000 arrobas por hectárea. ¿Para qué? Venga. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pero señores, no perdamos el punto de vista, que estamos hablando del índice Estamos de hablando pobreza. de Extremadura. Es que hay que hablar de Extremadura en la redistribución de los recursos, porque potenciar el punto rural profundo es muy importante. Y está previsto, incluso para algunos ingenieros de camino importantes como Juan Pérez, que preveía un trasvase Tajo-Guadiana por el ferrocarril de la Jara, por los viaductos del Villanueva de Talavera. Cuidado, que es que aquí lo que hace falta es que los políticos también tengan una cierta modestia de analizar sus potenciales objetivos reales y no estar siempre planteando prestigitaciones de lo que hemos crecido. Bueno, estamos donde estamos. Sí, yo lo que quiero decir es que cuando hablan de 330.000 personas, son 330.000 personas que viven en hogares cuya renta disponible de ese hogar no supera el umbral de la pobreza, que son unos 8.209 euros aproximadamente. O sea que no es hogares en donde se considera lo que ingresa uno, no, sino personas que viven en hogares cuya renta total disponible es esa cantidad de la que estamos hablando. Indudablemente estas encuestas se hacen teniendo en cuenta una serie de factores, una serie de cuestiones, no solamente basadas en el ingreso, que son los factores que determinan las condiciones de vida. Por ejemplo, hay una serie de ellos que recuerde los retrasos
que puedan tener las familias en los pagos de alquiler, en los pagos de las hipotecas, en los pagos de las compras de coche, etcétera. El hecho de las familias que no pueden coger una semana de vacaciones al año, las familias que no pueden comer cada 2 días pescado o carne, etcétera. Hay una serie de factores que son los que determinan estos calificativos en cuanto a los riesgos de pobreza y los riesgos de exclusión social. Por tanto, yo creo que hay que tener confianza en estos estudios y aparte en base a estos estudios, pues llevar a cabo las medidas necesarias para eliminar estos problemas de carácter social que tenemos en Extremadura. Por ejemplo, hay una cuestión que es las políticas de la cuestión del empleo. El indicador AROPE, uno de sus factores es las personas que han trabajado un 20% de su potencial. O sea, si una persona puede trabajar 12 meses al año, si ha trabajado el 20%, que serían 2,4 meses, ¿no? O sea que hay toda una serie de condiciones y de estudios que son los que determinan lo que hay, vale. Que claro, siempre es una imagen de la realidad, siempre es una imagen de la realidad, que no nos engañemos, que no es la realidad total, que es una imagen de esa realidad más o menos aproximada según la seriedad y el rigor del estudio que se haga, ¿no? Que digo que esto es como todo cuando te preguntan cómo estás, dice, depende con quién me compares, ¿no? Es decir, Alemania y España en datos son bastante poco comparables, ¿no? Evidentemente. Domingo. Dato. No es lo mismo vivir con 1.500 euros, 1.000 euros en Mérida o en algún pueblo, en cualquiera de los pueblos de la geografía extremeña, que vivir con 1.000 euros o 1.500 euros en Madrid, en Sevilla, en Barcelona. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero yo voy a los datos y además en este tipo de historia empieza a ocurrir como con las encuestas. La gente ya no dice la verdad, ¿eh? Allá los sociólogos está ocurriendo con todas las encuestas. Está ocurriendo con todas las encuestas. Al menos con las electorales. Sí, hombre, sucede. Y con las no electorales. Vamos a ver aquí. Sí, pero con las electorales. Las no electorales. Y las no electorales. Porque hay gente que esté en la administración que pregunte cuánta devolución de ingresos indebidos o de pagos de ingresos indebidos se están notificando y reclamando. Esas estadísticas no las sacan. Esas no las sacan. Pero bueno, elementos externos. ¿A quién le falta un teléfono hoy día? Dicho de otra manera, ¿quién no va con un teléfono y es gratis? ¿En cuántos domicilios falta la conexión a Internet y la conexión a lo que se llamaba antes Canal Plus, que ahora es Telefónica, Orange, o Vodafone, o como sea, para ver los partidos? Bueno, pues me gustaría que se hicieran esas encuestas. Después, se supone que la televisión, pues lanza programas que vayan conforme va la sociedad, ¿no? Se supone. Bueno, pues es aquí que curiosamente los programas de mayor audiencia y que más calado tienen y más seguimiento tienen son los de los famosos chefs estos, los programas culinarios de recetas de cocina y todo lo demás. Gran Chef, Pequeño Chef, ¿será por algo? ¿Será, Juan, pero será por algo, Sí, y son programas, si se me apura, tan chabacanos como, o tan vulgares en el sentido de vulgo, populares, vulgo viene de pueblo, tan populares como puedan ser los del hígado, no los del corazón, los del hígado, que son también muy seguidos. Entonces, todo eso hay que verlo. Después se ve en el tema de los coches, se ve en el tema de la vestimenta, porque hay vestido de progre, vestirse de progre cuesta mucho dinero, O sea, parecer un famélico, como dice el bueno de Antonio Alcalde, cuando dice que aquí ya no hay famélica legión, pero ir vestido de famélico cuesta una pasta, Ahí la uniformidad de la progresía no es gratis, Es como pasa un coche que está tuneado. ¿Cuántos coches tuneados hay? ¿Y son de gente rica? No, de gente muy normalita, que tiene sus primeros sueldos, ha comprado el coche de segunda mano, lo tunea. En fin, hombre, que hay una realidad. Si no hubiera economía sumergida, yo estaría con esta encuesta o con este estudio. Pero es que la realidad va de otra manera. Vamos a cualquier pueblo de Extremadura, gracias a Dios, al trabajo y a la economía sumergida
cuidado, socialmente aceptada, no nos engañemos, la economía sumergida está socialmente aceptada. Y además, yo lo digo aquí, me parece muy bien que esté socialmente aceptada, porque de alguna manera, si no, esto sería inviable económica y socialmente la convivencia entre nosotros. Venga, cerramos contigo, Antonio. Bueno, es que volvemos al hilo. Claro, eso es verdad lo que dices, pero no es menos cierto que los ratios son los ratios, las referencias son las referencias. Y hay gente que tiene unos ingresos por razón de su situación de funcionario y tal, mayor que la inmensa mayoría que vive en un mundo donde tiene menos capacidad de consumo. El PIB per cápita, el nuestro es el que es, 16.000 y pico euros. Y el del País Vasco son 33.000. Sin duda. Ya está. Y eso es una realidad. ¿En qué medida se transfiere? Bueno, pues en muchas cuestiones, en políticas sociales, en una mayor dinámica social, de ingresos. Las pensiones, pues aquí están por debajo de la media nacional, bastante. Es decir, ¿cuál es el problema? Pues seguramente porque vivimos, yo soy obsesivo en ese aspecto, en unos modelos que transfirieron a una propiedad muy concentrada. Los sistemas de transformación no fueron en aquel momento más que solucionaron el problema de hambre, pero luego ahí se quedó el plan Badajoz en reagrupaciones de fincas y en cultivos herbáceos. Eso al final no crea empleo, o no crea el empleo que debería crear en cultivos con más valores añadidos. En la transformación, en los mercados internacionales, en la transformación, en los sistemas de valores añadidos. Y eso, consecuentemente, con ello, tiene un mayor raquitismo de la... Entonces, yo creo en el Estado, y creo que dentro del Estado tiene que reivindicar esta región su papel, su situación de objetivo 1 en Europa, porque si no estaremos siempre muy lejos de los que están en los niveles altos. Eso es así. Es decir, hay cuestiones que son de libro. Oiga usted, es incierto que el sistema de propiedad se asentó en la desamortización en el 80. Claro que sí, porque cambió de mano 1,5 millones o 2 millones de hectáreas, una barbaridad. En la desamortización religiosa de Mendizábal y luego la de Pascual Madó, la civil, la que le dieron a los ayuntamientos un bono para acabar con las guerras carlistas, para nutrir a la corona de recursos y acabar con el problema carlista, con la guerra, durante mucho tiempo. Entonces, y es incierto, ¿no es cierto también que aquí no hay ferrocarril? Claro que es cierto. ¿No es cierto también que aquí hay una serie de problemas de desacción fiscal, de pérdida de fiscalidad, con Almaraz, con el Salto Yigoriol, con entidades que tienen su sede social en Bilbao, en Madrid o en el Paseo de Gracia? Es decir, es evidente. Por lo tanto, las comparativas son ineludibles. Y no es cierto también que en 1959 Extremadura tenía 1,5 millones de habitantes. Y cuando se liberalizó la economía de la mano de Alberto Ullastre, en el plan de establecimiento de Ullastre, en la liberalización de la economía, Cataluña tenía poco más de 3 millones. Y hoy Cataluña está muy por encima de su viabilidad económica. Y Extremadura está en el culo. En el culo. Y eso significa que en todo lo que se va a hablar en el futuro de la organización del Estado, hay que hablar de eso. Porque aquí 42.000 kilómetros cuadrados. Imaginaos que a alguien se le ocurre, sobre la base de disponibilidad de suelo, y dice, yo voy a tener aquí, voy a sentar en Extremadura a africanos, a gente colombiana, a gente tal, de tronco cristiano, para no tener problemas. Por ejemplo, por decir una butad. Y automáticamente las 3 hectáreas, 2 hectáreas, y establece 1 millón de personas. Es una tontería, más propia de Orwell. Pero esas realidades de disponibilidad de recursos están ahí, y de rentas reales están ahí, y de sociedades, porque dices tú, los coches nuevos. En el mundo rural profundo de Extremadura se ven coches Perolos muy antiguos. Aquí terminan todos los terminales de Madrid, de Barcelona, todos los desechos de tiendas, ¿no? Es decir, vamos a plantear otra cuestión más sencilla. Quizás el político siempre tiende a prestidigitar y no poner encima de la mesa las cuestiones con realidad. Es decir, en esas cuestiones de la realidad se implica también en que la plataforma logística, el centro de distribución de territorio, tenía que estar en Mérida, no en un centralismo excéntrico en Badajoz. Un error. ¿Y entonces qué significa? Que se juegan más a elecciones, a temas electorales, como jugó Ibarra, que a temas de vertebración de un sistema. Vamos a otro y entonces tema. hace falta hablar de eso Antonio, aquí en nos tenemos que sí. ir. El último tema, no podemos irnos sin hablar de Cataluña. Ya hemos conocido que el Pleno del Tribunal Constitucional declaró este martes por unanimidad la inconstitucionalidad y nulidad de la ley del referéndum aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de septiembre y suspendida cautelarmente por el
por el mismo Tribunal Constitucional el día 7. La sentencia sostiene que durante la tramitación parlamentaria de la ley, el Parlamento incurrió en muy graves quiebras del procedimiento legislativo que afectaron a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos fundamentales, dice, de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes. Pero vamos a abordar otros temas, otros flecos, otras derivadas de este desafío secesionista, porque en materia económica el Servicio de Estudios de la patronal COE ha reducido ya sus previsiones de crecimiento de la economía española para este año. Las recorta en 2 décimas, desde el 3,2 al 3%, por las tensiones en Cataluña y la ausencia de los presupuestos generales del Estado. Es decir, en su opinión, el conflicto catalán ya está teniendo un impacto en la actividad y dice que si perdura la situación de incertidumbre política y económica generada por la crisis en Cataluña, la desaceleración prevista de la actividad y el empleo podría intensificarse en el 4º trimestre y en 2018. Se trata del primer servicio de estudios que anuncia una revisión a la baja para este año. También motivada por Cataluña, el Gobierno ha tomado la decisión de recortar la previsión de crecimiento en 3 décimas tras hasta el 2,3%, pero lo hace para el año que viene. Para este ejercicio la ha elevado del 3 al 3,1. La AIREF, otro estamento, ha dicho la autoridad fiscal de que se podrían perder hasta 12.000 millones si la crisis catalana se enquista. Esto supone el 1,2% de pérdida del Producto Interior Bruto español. Domingo. Bueno, yo siempre discrepo en ese sentido de cuando vamos a seguir hablando de Cataluña, que va. Vamos a seguir hablando de la nación española y de España, y concretamente dentro de la nación española y de las regiones españolas, lo que está ocurriendo en la comunidad autónoma catalana, en la región catalana. Esto no es una cuestión, es una cuestión interna, española, una cuestión de soberanía nacional española, como por cierto, por unanimidad ha determinado en esta sentencia el Tribunal Constitucional. O sea, se supone que los magistrados del Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, en eso a veces nos equivocamos todos. Bueno, el Tribunal Constitucional es un órgano nombrado por el Parlamento Nacional, así como por el Gobierno, y lo que hace es determinar lo que es constitutivo de ser constitucional o no. Y el Tribunal Constitucional, pues lo que ha venido a decir es que esto es un problema de soberanía nacional. Y a mí me huele a componenda, a trapisonda, a lo que se ha venido haciendo a lo largo desde el año 1980 para acá en la partito-sindicatocracia que tenemos en el sistema real español. Es un sistema de partidos, artículos 6 y 7 y sindicatocrático, artículos 6 y 7 de la Constitución, y desde luego se ha utilizado mal. Y a mí no me gusta la componenda que se está preparando entre PP, PSOE, sigo defendiendo la bicicleta, la sigo defendiendo, pero no para esto, y también bajo cuerda el nacionalismo y los golpistas delincuentes de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Aquí hay que subirse las mangas, ponerse a trabajar y defender la Constitución. Y eso significa, hoy por hoy, que hay que suspender parcialmente la autonomía de la región catalana. ¿De qué manera? Hay que suspender de manera inmediata lo que es, y además traerla a la administración nacional, a las competencias nacionales de nuevo, lo que es las competencias en educación, de una vez por todas acabar con la inmersión lingüística, con la persecución de todo lo que sea lengua española, y también hay que recuperar las competencias en seguridad. A los mozos de cuadra, no a los mozos de escuadra, a los mozos de trapero, que está imputado precisamente por sedición, está imputado, investigado por la Audiencia Nacional. Un señor imputado no puede ser el jefe de los mozos de escuadra y de ese ejercitillo, vamos a llamarlo así, esa especie de ejército, 17.000 personas con armas. Esas competencias en seguridad tienen que recuperarse.
Los medios de comunicación catalanes públicos, digo, de entidad pública, TV3, la radio, deben hablar cuando menos la mitad del tiempo en español y la mitad del tiempo en catalán. Y eso, de momento. Y no me gusta que esto se pastelee y que de alguna vez, y termino ya, por ahora, de alguna vez por todas, los maricomplejines de la no izquierda, que les da vergüenza decir que no son de izquierda, el PP, y los maricomplejines de izquierda, que les da vergüenza y están deseando ser absorbidos por Podemos, el PSOE, de alguna vez por todas y de verdad defiendan la Constitución y la igualdad plena de todos los españoles, que somos los que gozamos de la soberanía nacional constitucional. Juan, vamos contigo. Bueno, yo no sé ya qué decir de Cataluña, del tema catalán. Lo que sí digo es que de alguna manera, antes de que las cosas se sigan complicando más, el gobierno de este país, el gobierno de España, debe de alguna manera negociar con el gobierno catalán de la Generalitat para resolver una cuestión que tiene difícil solución. Lo que sí conocemos ya cada vez más es las posiciones que está tomando las instituciones internacionales de carácter económico. El Banco Central Europeo está diciéndole a Rajoy que de alguna manera hay que acabar con este conflicto y tiene que arreglar la situación, porque no están dispuestos a seguir comprando deuda española, para que la prima no suba. Por otro lado, hay una caída importante de las empresas del IBEX, algunas de las cuales se han ido de Cataluña. Y yo estoy en lo que comentaba el otro día un diputado, de que si se deja un hueco en la economía, en el mercado, ya vendrá otra empresa. Si empresas dejan huecos en el mercado, ya vendrán otras empresas a coger ese hueco. Eso es una ley de la economía que en un periodo de tiempo puede producir un desequilibrio, lo que estamos viendo, de que empresas se van de Cataluña, pero que ese hueco que queda en el mercado se recupera inmediatamente. Antes o después el equilibrio se alcanza. Por tanto, yo creo que hay que ir dejando de tensar la cuerda. Lo que no puede ser son las decisiones que ha tomado la jueza y la Fiscalía estos días, que han metido en la cárcel a dos representantes del movimiento independentista catalán, porque no acaban con ese movimiento independentista, todo lo contrario, producen un crecimiento y producen un nuevo objetivo, que es la amnistía, y lo estamos viendo, las movilizaciones que hay en Cataluña. Y lo que no puede ser que la imagen que se transmite a los medios de comunicación, y que yo veo diariamente, que se transmite desde los medios de comunicación y que estoy viendo diariamente, es lo negativo que hay en Cataluña. Lo catalán es algo, es un enemigo, es una bandera contraria a lo extremeño, a lo nacional, a lo español, y eso lo único que produce pues es un enfrentamiento en donde lógicamente nos vemos perjudicados todos los españoles, porque como hoy decía el presidente del sindicato empresarial extremeño, Francisco Javier Peinado creo que se llama, la economía está globalizada, y lo que perjudica a la empresa en Cataluña perjudica a la empresa en Extremadura, porque de una manera hay una interrelación en todos los aspectos económicos, y eso produce un perjuicio. De las materias primas que se elaboran en Cataluña son extremeñas. Un perjuicio. Si nosotros castigamos en un sitio, ese castigo llega hasta nosotros. En definitiva, lo que quiero decir, porque yo creo que este tema ya lo hemos hablado muchas veces, que hay que transmitir un lenguaje positivo de las cosas, que no puede ser que los extremeños veamos a los catalanes como unos enemigos, como algo que tenemos enfrente. Y eso es, después, esa imagen cultural y esa idea ha ganado
en este campo de batalla, en el campo de batalla de la ideología, después de 40 años de machaqueo y en momentos como estos, en donde en unos meses se ha intensificado esta idea que nos la están metiendo por los medios de comunicación, la radio, lo otro. Si es que no puedes hablar con la gente sobre el tema este. Yo, Juan, Antonio, siento decirte que veo a una parte de Cataluña como verdaderos problemas y enemigos. Los veo. Igual que vio George Orwell, los nacionalismos respecto de lo que es ser patriota y ser nacionalista. Es decir, la actuación que tiene este individuo, el Jordi Cruzar, es la misma que un estandarte en Führer de Hitler. La misma, un agitador callejero que no tiene ni terminado el BU. Qué fracaso para que le dio clase y qué fracaso. Y este señor ha encontrado en el activismo su lugar natural. Su bufanda, su fulá Arafat, sus pantalones estrechos a todo y su meeting, su tribuna. Y eso es un problema que lo ves en Cabaret cuando empiezan a entonar el hitleriano de la juventud hitleriana tal y calla a la concurrencia. Es decir, esto es una tragedia que no se justifica de ninguna manera, Omnium era una organización burguesa, pequeño burguesa intelectual, la dirige un individuo que va con su parafernalia de Arafat y no sé qué, no sé cuánto, que no ha terminado Juan Viera, que es, un intelectual del carajo, en una región que supuestamente tiene 8 premios Nobel y no tiene ninguno, y que ha tenido mucho butiller, mucha gente viviendo a costa del resto del país. Una parte. Ahora, como no pueden llevar extremeños baratos, llevan marroquíes, y llevan bangladesíes, y llevan pakistaníes que se ven en la manifestación diciendo yo quiero participar. Venga, hombre, por favor. ¡Qué horror! Bueno, viene eso, que aquí hay un problema muy grave. ¿Y los alemanes? Que el Estado tiene que resolver. Y el derecho a la fuerza la tiene el Estado. Lo tiene el Estado. Y no puede entrar en la ñoñería que estamos entrando en este tema. Por una razón. No les importa a los activistas de la CUT, de Esquerra Republicana, sobre todo los de la CUT, y a esta gente, y algunos también usan coleta, no les interesa que se hunda el tema. A más hundimiento, mejor. Lo demostraron los soviéticos. Te recomiendo que relea a John Reed, 10 días que estremecieron al mundo. ¿Y en qué ha quedado? En un nuevo zar, después de 80 o 90 años. Putin. Un expansionista nuevo, un zar nuevo. Un zar expansionista. En fin, son hijuelas. Son hijuelas, Juan, perdóname. Son cuestiones totalmente distintas que podemos discutir de Putin. Evidentemente, yo te respeto y te quiero. Pero comprende también que a veces no entráis en una consideración. ¿Cómo que no? Cuanto peor, mejor para estos activistas. Si se hunde la economía mejor, pues se alimentan las razones objetivas. Y te voy a decir una cosa, Como Europa, ayer lo dijo May, dijo, yo no voy a apoyar nunca a esta gente. No voy a reconocer. Como Europa no se dé cuenta del problema y empiecen a aparecer elementos residuales con ese marchamo de nacionalismo, esto va a ser un desastre absoluto. ¿Sabéis que en 50 años, con esta trayectoria, Cataluña tendrá mayoritariamente población islámica? Claro. Pero, en 50 años. Escucha, déjame que termine. Termina, Antonio. Tenemos muy poquito tiempo. Yo no quiero contradecirte, yo estoy dando mi opinión. Sí. Yo quiero decir. Cosas serias. Confío. No es serio el decir lo que estoy diciendo. Lo de la población islámica en Cataluña. Que es puro activismo. Que es lo que no estoy diciendo en serio, Antonio, Juan Piera. Lo de que dentro de 50 años Cataluña tendrá una población islámica mayoritaria. Está proyectado en las encuestas, está publicado en el país. Es verdad, Si tú no crees en las encuestas, lo he leído, yo leo mucho. Creo en el registro civil. Sí, bueno, pero dentro de 50 años lo sabremos. Termino. Si estamos vivos. Tantas blanduras y tantas concesiones. Digo como Indalecio Prieto, soy socialista fuerte de liberal. Como decía mi padre, no te fíes de los comunistas. No digo de izquierda unida, de los comunistas. No te fíes. Un hombre que era socialista, abierto, libre, socialmente muy relacionado, y tenía su hermano chico fusilado, lamentablemente, y su tío, mi tío abuelo, Julio Vélez Cordero, maquinista de MZA, fusilado en febrero del 37. Y el otro no sabe dónde está el cadáver, siquiera. Pero quiero decir que mi padre decía, no te fíes de los comunistas. Nunca esgrimió una actitud visceral vengativa, no, entendió que no había razón, y en este caso no la hay. Les interesa el activismo por encima. Y cuidado, se han cometido errores muy de bulto. Lo he dicho aquí. El Estado no ha creado un gabinete de contestación sistemática todas las unidades. En octubre del año 13, en octubre del 13, hace 4 años, en octubre del 13, los Mossos matan
en el Exemple, en una zona comercial de Barcelona, matan a un empresario. Mataron a un empresario, a palos, que había tenido una discusión con un marroquí. Lo mataron en la calle. Sí, y lo reconocieron porque las pruebas eran apabullantes. Por cierto, fueron a quien había grabado una señora para secuestrarle la grabación. Es decir, ¿de qué vamos a hablar de los Mossos? ¿De qué? Pero vamos a ver. ¿Y de qué vamos a hablar al final de la historia? Que macho, es que vuelvo al hilo. El Estado elementos, y es la información que se transmite. El Estado es el garante. Hoy vale más el reformismo que el revolucionarismo. Lo mismo que yo decirte una cosa nada más. Hay comunistas de un gran valor histórico de lucha por la democracia que entregaron su vida en defensa de la democracia. Comunistas que son un ejemplo. En defensa de la democracia española, en contra del franquismo y del golpe de Estado. Nos vamos. Despedir a nuestros picoteros de los miércoles. Gracias a Juan Viera. Hasta la próxima semana. Seguiremos hablando del tema Antonio Vélez también. Buenas noches. El Estado. Y Domingo Hidalgo. Buenas noches. Bien, siempre España. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, recordándoles que estamos en las redes sociales, pues informándole de todo lo que sucede a nuestro alrededor, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, y emplazarles a una nueva edición de En la Picota, será mañana jueves, recuerden siempre en torno a las 9, 10 menos cuarto de la noche, repetición a las 12 y cuarto de la madrugada, o 12 y cuarto de la noche. Entonces le emplazamos hasta esa cita y esperamos que pasen una feliz noche. Buenas noches.